Para los mormones, el libro de Mormón no existe para competir con la Biblia, ni para reemplazarla, y mucho menos para contradecirla, sino para cumplir una función muy específica: testificar nuevamente de Jesucristo en un mundo donde, según su creencia, muchas verdades se perdieron, se fragmentaron o se interpretaron de maneras distintas con el paso de los siglos. Desde esta perspectiva, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y una escritura sagrada fundamental, pero no la única evidencia de la relación de Dios con la humanidad. La idea central no es que la Biblia sea falsa, sino que es incompleta en el sentido histórico, no porque esté mal, sino porque no puede contener todo lo que Dios ha dicho o hecho con todos los pueblos. El propio concepto bíblico de revelación es uno de los pilares que los mormones usan para defender esta creencia. En la Biblia se repite constantemente la idea de que Dios habla, llama profetas, revela su voluntad y se comunica con sus hijos en diferentes épocas y lugares. Para ellos, no hay ningún versículo que afirme explícitamente que Dios dejó de hablar después del Nuevo Testamento. Al contrario, ven en la Biblia a un Dios vivo, activo, que se manifiesta cuando la humanidad lo necesita. Desde ese punto de vista, negar la posibilidad de más escritura sería, para un mormón, limitar a Dios a un solo libro y a una sola región del mundo. El libro de Mormón, entonces, se presenta no como otro evangelio, sino como otro testimonio del mismo evangelio. El evangelio, para los mormones, no es un libro, sino la buena noticia de Jesucristo, su divinidad, su sacrificio, su resurrección y su papel como Salvador. Ese mensaje no cambia entre la Biblia y el libro de Mormón. En ambos se enseña que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió por los pecados de la humanidad y que ofrece salvación a todos los que acuden a él. Lo que cambia no es el mensaje central, sino el escenario histórico y los pueblos a los que ese mensaje llega. Según el relato mormón, así como Dios se manifestó a los pueblos del Medio Oriente, también lo hizo con otros pueblos en el continente americano. El libro de Mormón narra la historia de antiguas civilizaciones que recibieron profetas, mandamientos y finalmente la visita de Jesucristo resucitado. Para un creyente mormón, esto no contradice la Biblia, sino que la expande, mostrando que Dios no es exclusivo de una región, una cultura o una línea genética específica, sino Padre de toda la humanidad. La Biblia misma enseña que Dios no hace acepción de personas, y el libro de Mormón es visto como una extensión lógica de esa idea. Una de las críticas más comunes es la frase bíblica que advierte contra añadir o quitar palabras a la escritura. Los mormones responden que esos pasajes se refieren al libro específico donde aparecen, no a una prohibición universal de toda revelación futura. De hecho, cuando esos textos fueron escritos, el canon bíblico ni siquiera estaba completamente definido. Para ellos, sería contradictorio que un Dios que habló durante siglos de repente decidiera guardar silencio absoluto, sin dejarlo claro de manera explícita y universal. Otro punto importante es que el libro de Mormón no invalida ninguna enseñanza moral central de la Biblia. No elimina los 10 mandamientos, no niega la importancia de la fe, el arrepentimiento, el amor al prójimo, ni la obediencia a Dios. Por el contrario, los refuerza constantemente. Gran parte de su contenido es una llamada intensa al arrepentimiento, a la humildad y a seguir a Cristo, incluso usando un lenguaje sorprendentemente similar al bíblico. Para los mormones, si un libro lleva a las personas a creer en Jesucristo, a amar a Dios y a vivir de forma más recta, difícilmente puede ser visto como una oposición al mensaje bíblico. Desde su propia perspectiva, el libro de Mormón cumple el papel de un testigo adicional. En la Biblia se enseña que en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Bajo esa lógica, la Biblia es un testigo de Cristo y el libro de Mormón es otro, no para competir, sino para confirmar. Uno no anula al otro, juntos apuntan a la misma figura central. De hecho, los mormones suelen decir que la piedra angular de su fe no es el libro de Mormón en sí, sino Jesucristo, y que el libro solo tiene valor en la medida en que acerca a las personas a él. Finalmente, para los mormones la prueba última de que el libro de Mormón es escritura sagrada no es solo histórica o académica, sino espiritual. Creen que Dios confirma la verdad de sus palabras directamente al corazón de las personas mediante la oración. Desde su fe, no se trata de convencer por la fuerza, ni de imponer una interpretación, sino de invitar a leer, comparar con la Biblia y preguntar a Dios. Por eso insisten en que el libro de Mormón no es un sustituto de la Biblia, ni un evangelio alternativo, sino otro libro sagrado que testifica del mismo Cristo, del mismo Dios y del mismo plan de salvación, solo narrado desde otro lugar, con otros pueblos y en otro contexto, ampliando el panorama de un Dios que, según ellos, nunca ha dejado de hablar con sus hijos.